7 de la noche, 35 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en las conversaciones de País de Noticias Caracol, a la que se ha sumado el portal La Silla Vacía, el más serio y más respetado en materia política en Colombia. Estamos hoy aquí reunidos, ustedes lo han visto en las emisiones de Noticias Caracol, hablando de los precandidatos a la presidencia, de las coaliciones, de las primarias, temas que para muchos colombianos resultan lejanos, confusos y sobre todo con una gran cantidad de aspirantes a la presidencia. Tal vez, como nunca antes, el país se había visto enfrentado a eso a unos pocos meses de las elecciones. Algunos dicen que en marzo, cuando haya estas consultas interpartidistas, será la primera vuelta presidencial. Tal vez también es la primera vez que hay tantos partidos y movimientos que se ponen de acuerdo para participar en esas primarias, en esas consultas interpartidistas a través de coaliciones. Por eso este esfuerzo que hemos hecho en Noticias Caracol, repito, con La Silla Vacía, para llevarles a ustedes pues lo más importante, conocimiento de quienes buscan gobernar al país en cada una de esas coaliciones. Las reglas de juego son muy sencillas, esto no es un debate, es una conversación para que, repito, el país los conozca, pero por supuesto tiene que tener un orden. Sorteamos primero el turno para cada una de las coaliciones. Hoy, festivo miércoles, le correspondió el turno al Pacto Histórico, a esta coalición del Pacto Histórico. Saludo a mis compañeras de panel, a las periodistas Juanita León, directora de La Silla Vacía. Juanita, buenas noches. Hola, Juan Roberto. Feliz de estar acá. Lo mismo. Y María Alejandra Villamizar, compañera de Noticias Caracol, analista y periodista. María Alejandra. Juan Roberto, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a arrancar explicando, repito, muy rápidamente el mecanismo, más que reglas de juego. No van a ver ustedes reloj, no van a escuchar chicharras, pero sí hay un orden para que tratemos de sacarle el mayor jugo, el mayor provecho posible al tiempo. Juanita, expliquemos la primera parte, la primera pregunta que se les va a hacer. Bueno, esta primera parte de esta conversación es para conocer en qué consiste el pacto histórico y cómo cada uno de ustedes se diferencia de los otros. Muy bien. La segunda parte, Mariana. Y la segunda parte vamos a hacer preguntas específicas para cada uno de ustedes, preguntas que después de escuchar sus respuestas pueden dar pie de pronto a un pequeño diálogo entre el candidato, los periodistas y de pronto otro candidato. Muy bien. Vienen dos partes también muy sencillas. Una que tiene que ver con preguntas rápidas para respuesta relámpago. La idea es conocer sus opiniones y sus posturas, o mejor, su postura sobre temas coyunturales y cruciales del país. Y luego vendrá una sobre talante, la hemos denominado así, a través del líder que ustedes siguen, como ya repito, lo hemos acordado previamente con los delegados de sus campañas. Saludo, de verdad, les agradezco a ustedes que hayan venido. El sorteo también del lugar, se sorteó el sitio donde están. Saludo primero a Camilo Romero, hace parte de esta coalición. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Alfredo Saade, también hace parte de esta coalición, gracias por estar con nosotros. Camilo Romero es precandidato de un sector de la Alianza Verde. Alfredo Saade es del Movimiento Progresista Cristiano. El candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana hace parte de este pacto histórico, gracias por estar con nosotros. Saludo muy especialmente también a Arelis Uriana, ella es candidata del Movimiento Alternativo Indígena Social, precandidata. Y Roy Barreras, quien también es precandidato a nombre del movimiento La Fuerza de la Paz. De verdad, un gusto que estén con nosotros y arranquemos de una vez, Sí, Juanita. Solo aclarar que Francia Márquez Sí, no pudo venir, estaba invitada como todos desde el principio, pero se le presentó un percance en el último momento y dijo que no podía venir. Muy bien. Surtido ese trámite, explicadas las reglas muy sencillas, arranquemos, Juanita. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué es usted el mejor o la mejor candidata de esta coalición? Un minuto y medio. Candidato Camilo Romero. Bueno, muchas gracias. Primero saludarlos a ustedes, Juan Roberto, Juanita, María Alejandra, a los compañeros y compañeras de panel en esta noche y por supuesto a los colombianos y colombianas. A ver, de manera rápida, yo quiero ser presidente de este país porque representamos desde un origen, una demostración y también, por supuesto, un futuro para este país. Nosotros no somos de los nacidos en cunita de oro. Estamos aquí representando una ciudadanía que es la ciudadanía de a pie de Colombia, que es una ciudadanía que se ha mostrado indignada, que está mamada de la situación que vivimos en este país, que por supuesto tiene una acción que hemos visto en varios momentos de la vida política nacional, sobre todo en los últimos años, de un reclamo permanente, constante, de indignación profunda. Eso representamos, pero también hemos sido gobierno, es decir, hemos estado en ejercicios de responsabilidad política pública en el Senado de la República, no para acomodarnos y acostumbrarnos, sino para decirle incluso al país que había que revocar un Congreso que en sus mayorías no le sirve a Colombia, porque gobernamos desde el sur de nuestro país con ímpetu, con la rebeldía de ese pueblo del sur.
hablándole de frente a un presidente nefasto como Iván Duque, que por supuesto nosotros como ciudadanos del común de este país, lo que queremos y buscamos es que el próximo 7 de agosto no solo termine el gobierno de Iván Duque, sino que termine la era del uribismo en este país. Así es que nosotros representamos una nueva ciudadanía, básicamente con 3 puntos: ambiente, ciudadanía e innovación. Esos son los puntos que queremos transmitirle a Colombia de un nuevo ejercicio político para este país. Muy bien, la misma pregunta para el candidato Alfredo Saade. Gracias, un saludo para todos, para Colombia. Nosotros representamos claramente lo que durante mucho tiempo no se vio en estas lides políticas y mucho menos dentro de la izquierda. Representamos esa parte cristiana, esa parte que cree que el país debe edificarse nuevamente sobre fundamentos inamovibles, unos fundamentos inamovibles de transparencia, de rectitud, de honestidad, pero sobre todo sobre una base fundamental que es la justicia social, para poder atacar las mafias politiqueras corruptas, que son las que nos han hecho tanto daño al país, pero en especial a las regiones. Alfredo Saade es un hombre edificado sobre la palabra de Dios, pero también es un hombre edificado en la academia, que tiene conocimiento de Estado y conocimiento de país, y creo que es necesario que el país sea gobernado sobre principios claros y sin manos oscuras y sin aquellas cosas que le han hecho tanto daño como es la muerte, el asesinato, y tenemos que cambiar. Esa es la visión clara, hacer una transformación de pensamiento y con lazos de amor construir la nación, construir la paz que no se ha construido a pesar de que se ha firmado. Muy bien, candidato Gustavo Petro, ¿por qué es el mejor candidato de esta coalición? Bueno, la verdad no creo que sea ni mejor ni peor que mis colegas. Simplemente soy diferente, como todos, como todas las personas. Represento un acumulado que es parte de una fuerza colectiva de nuestra propia historia nacional. He luchado socialmente, luchado siempre por la justicia social, 3 periodos de Cámara, 2 de Senado, después 1 de alcaldía. Y represento también una esperanza hacia adelante, una posibilidad de transformación de Colombia, la posibilidad de tener una patria, de tener una nación que sea democrática, una nación que sea productiva, una nación que esté en paz. Y para que esté en paz, esa esperanza significa ni más ni menos que se garanticen los derechos de las gentes. La verdadera definición de paz es que se garanticen los derechos de las personas. Así encontraríamos una nación grande y así encontraríamos un futuro inmediato para todas y todos los colombianos sin ninguna exclusión. Colombia merece su sociedad y su sociedad merece una Colombia. Muy bien, candidata Arelis Urdiana. Buenas noches, Juan Roberto, Juanita, María Camila, muchísimas gracias por este espacio. ¿Por qué ser la presidenta de este país? Porque no creo que sea la mejor, ni la peor, ni porque soy diferente, sino que aquí está la voz de la diversidad étnica, multicultural, pluriétnico, que nos ha diferenciado de muchos sectores que han venido luchando por los derechos de los pueblos. En este sentido, como candidata, como mujer indígena guayú, que viene de un departamento como es La Guajira, que ha sido históricamente despojada de sus territorios y que han muerto más de 5.000 niños indígenas guayú. Por eso hoy estoy aquí, porque quiero decirle a Colombia que esta es la oportunidad de las mujeres, que hoy llegue la voz de las mujeres, no solamente las mujeres indígenas. No soy la candidata de los indígenas, soy la candidata del pueblo colombiano, en especial las mujeres, la juventud y la niñez, que tanta lucha hemos hecho para que hoy se nos reivindiquen los derechos a las mujeres, porque los derechos que nos hemos ganado las mujeres nos ha costado las lágrimas por más de 500 años. Creo que es el momento que se acaben esas largas horas de la noche donde hemos sufrido las mujeres, donde la juventud, hemos exigido a todo el pueblo colombiano que se nos dé la oportunidad a esa juventud, a esa niñez y a esa mujer. Creo que la voz de la mujer es diversa, la voz de la mujer
es lo que representa toda la familia. Entonces, para mí es muy importante hoy estar aquí como mujer indígena. Por primera vez en la historia de Colombia está una mujer indígena hoy en este debate con este ramillete de hombres que me acompañan en el pacto histórico, porque el pacto histórico llegó para quedarse y Colombia es quien va a demostrar esa diferencia, porque no queremos seguir en el camino que hoy nos están llevando a la corrupción. No podemos. Gracias, candidata Anelis. Cierra este ciclo el precandidato Roy Barreras. Con un saludo a todos, a los colombianos y colombianas en sus hogares. El pacto histórico es distinto. Van a ver ustedes las coaliciones en los próximos 3 días aquí en Caracol. El pacto histórico es sólido. Somos un equipo. Todos somos pacto. Y eso implica que hay que hacer la tarea de mostrar las diferencias que harán de este gobierno un gobierno estable, equilibrado, seguro. ¿Qué nos diferencia entonces? ¿Por qué somos distintos? En mi caso está claro. Gustavo y la mayoría de mis compañeros le hablan a la izquierda colombiana. Yo le hablo al centro, a los liberales, a los independientes. Pero además hay otras diferencias. Me parece que está claro que, en mi caso, el asunto es el énfasis en una seguridad legítima. Yo soy médico, estoy entrenado para salvar vidas. Sé parar las guerras, lo hice. Soy el único firmante a nombre del Estado colombiano de un acuerdo de paz que paró las violencias. Pero para tener una vida digna y segura hay que estar vivo. Las cifras de homicidios, de hurtos, de masacres, llevamos 91 en este año. Hay que parar la matanza. El pacto devolverá la vida digna a los colombianos y devolverá la tranquilidad y la seguridad para poder generar el empleo necesario. Nosotros hablaremos con los empresarios y la empresa colombiana hablará con nosotros en el pacto histórico para garantizar que se respete la vida, pero también el fruto del trabajo y del esfuerzo de todos los colombianos. Es con los empresarios, es con los comerciantes, es con la gente que sabe generar empleo con quien vamos a reactivar la economía. Muy bien, gracias, precandidato Roy Barreras. Surtida la primera parte, viene la segunda que mencionaba María Alejandra, que es una pregunta específica para cada uno. A la pregunta que se haga, tendrá cada uno un minuto. Posterior a eso, si así lo consideramos, habrá contrapreguntas del panel de periodistas. Y si vemos que el tiempo lo permite, y alguno quiere acotar algo a lo que está respondiendo ese candidato, lo puede hacer en un espacio de 30 segundos. Les agradezco el tema del tiempo para tratar de hacerlo lo más ágil y que todos puedan intervenir. Entonces arrancamos, María Alejandra, con esta segunda parte. Arrancamos con esta segunda parte y la pregunta entonces es para Camilo Romero. Usted ha sido un abanderado de la lucha contra la politiquería, contra la política tradicional, contra los clanes políticos. Las noticias reportan que tal vez en el pacto histórico están coqueteando o se puede coquetear con otro tipo de fuerzas, pues con la idea también de sumar. Eso políticamente puede ser interesante en términos de votos, pero tiene que haber unas líneas rojas. ¿Cuáles son esas líneas rojas? O si las hay, de pronto no tiene que haberlas. ¿Cuáles son esas líneas rojas para hacer pactos en este camino hacia consolidar la consulta? Yo entré al pacto histórico por una invitación directa de estos líderes, en especial de Gustavo Petro. Y hemos aceptado justamente bajo la premisa de diferentes. Cuando hicimos un evento en Medellín lo hicimos con el símbolo de diferente, ¿no? Que es el símbolo del igual con una barra atravesada. Claro que somos distintos y somos diferentes. Nosotros lo que queremos es hablar de un pacto más que con políticos. Queremos hablar de un pacto ciudadano, de un pacto con la gente, de un pacto con el ambiente, de un pacto por la vida en este país. Y yo lo he dicho de manera clara. Y será, me imagino, una decisión que tendrá que tomarse en colectivo. Mi postura es una. He dicho que Luis Pérez, puntualmente, que se refiere a tu pregunta, María Alejandra, representa uribismo, representa continuismo y representa politiquería. Y que nosotros queremos construir ese pacto con la gente, con la ciudadanía, para evitar que continúe un gobierno como el de Duque, que continúe la era del uribismo en Colombia. Pero estamos listos y estamos prestos aquí, en el respeto de la diferencia, listos a enfrentar y a competir como debe ser en democracia, sin espantos superiores, pero sí con la contundencia que estamos construyendo un pacto ciudadano para el cambio en Colombia, que difícilmente se logra con personajes que hacen parte del continuismo en este país. Difícilmente se logra, posiblemente, si no se suma.
¿cuáles serían, insisto, esas líneas rojas para otras expresiones políticas que podrían eventualmente decir queremos llegar al pacto y ahora en este camino pues seguramente van a recibir muchísimas propuestas? ¿Cómo hace usted para oponerse? Yo la tendría marcada y clara con el uribismo en este país, porque lo que la ciudadanía busca, lo que la gente busca, insisto, es la fin de la era no solo del presidente, Duque, sino de la era del uribismo en este país. Para mí, esa es la línea roja. Por supuesto que habrá uribistas arrepentidos en este país, bienvenidos, bienvenidas, pero otra cosa es la expresión de cambio que busca y que quiere Colombia. Yo estoy convencido que la línea roja debe ser lo que no signifique más el uribismo en este país, que ha sido nefasto para Colombia. Muy bien. Usted hizo pactos en el pasado cuando fue gobernador con partidos también tradicionales. ¿Qué diferencia esos pactos con los de ahora? En una eventualidad de que quieran entrar al pacto histórico. Básicamente que aquí estamos compitiendo por una candidatura, que esta es una consulta, que aquí no hay una candidatura definida. Claro que en Nariño nosotros propusimos esta candidatura, hicimos una coalición que se llamó Somos Nariño, y allí fueron bienvenidos, invitados y aceptamos personas de la clase política a nuestro gobierno. Un gobierno abierto, el único en Colombia. En el 2018 fue seleccionado como uno de los 5 mejores gobiernos del mundo. Entonces, es muy distinto cuando se tiene la certeza y la garantía de ser gobierno, de estar desde el ejercicio de gobierno, que vengan a votar por nosotros a lo que nos ha tocado algunos del sector alternativo. ¿O les parece que fue fácil para nosotros votar en el 2018 por Santos y Vargas Lleras y lo hicimos por la paz? Así es que los propósitos comunes deben juntarnos. Bienvenidos quienes hayan pasado de esa línea política del uribismo a esta acción política alternativa y de cambio para este país. Lo que creo y considero es que necesitamos dejar claro que quien va a ganar, que la consulta del pacto histórico tendrá que ser del sector alternativo en Colombia. ¿Alguno quiere anotar algo a lo que plantea el candidato Romero? Pues a mí me parece que Sí, hay que tener candidato Barreras. una línea roja clarísima en la sociedad colombiana. Los vínculos con el narcotráfico. No se puede hacer ni la paz, ni la vida, ni el empleo en un país que no tiene autoridad legítima. Se destruye la legitimidad del Estado cuando se penetra con el narcotráfico, con el Ñeñe Hernández, con el Memo Fantasma, con los otros de Sinaloa. Esa es la maldición de Colombia. El pacto va a resolver esa maldición del narcotráfico. Sí. Y lo vamos a hacer siguiendo la línea que firmamos en el acuerdo de paz, que es una solución inteligente al narcotráfico. Pero entre tanto, línea roja absoluta. La infiltración de la mafia destruye la legitimidad y no permite la seguridad, Juan Roberto. Muy bien, precandidato Roy Barreras. La siguiente pregunta. Precandidato Sade, usted tiene una visión ideológica muy diferente a los del resto del pacto, tiene una visión muy conservadora sobre los temas morales, por ejemplo. Yo quisiera saber usted por qué aterrizó en esta coalición y qué fue lo fundamental sobre lo cual se puso de acuerdo con Gustavo Petro para poder entrar. Lo fundamental es el pacto. Yo sigo un pacto que se llama Jesucristo. Aquí hay un pacto político, es un pacto. Lo que hicimos es entrar en un pacto para poder comenzar a escribir la nueva historia de Colombia que no se ha escrito. Por eso nosotros estamos acá. La izquierda tradicional, la derecha tradicional, los de centro tradicionales son los que han destruido al país. Nosotros creemos que el pacto es la solución para el país porque la reserva moral del país está acá. Esto representa la reserva moral del país, esto representa lo que es Colombia. Por eso, yéndome a la pregunta anterior, creo que nosotros no podemos tener línea roja, sino la que Roy habla, porque es que nosotros no podemos hacer excepción de personas, no tenemos la capacidad de hacerla, porque nosotros queremos escribir una nueva historia y esa nueva historia hay que escribirla con todos. Por eso, a todo aquel que quiera venir al pacto, que sea una persona decente, independientemente del partido donde haya traficado o trajinado, para que no lo tomen a mal, Sí. nosotros creemos que pueda ser parte del pacto histórico, porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos, Alfredo Sade, lo que representa es esa derecha que no maneja armas, sino la Biblia, la ley, la Constitución, los derechos humanos. Eso es lo que nosotros manejamos. Por eso nosotros no permitimos que a los jóvenes se les quiera infundar el manejo de armas, disparar a los manifestantes, asesinar indígenas. Doctor Eso es lo Sade, que nosotros creemos. ¿Cómo es ese pacto con Jesucristo que no me quedó tan claro? Bueno, lo que nos acogemos a la Biblia, tenemos un pacto, por eso se llama el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Cuando tú te acoges a la Biblia hay unos principios tuyos que tú los acoges y eso es lo que te llama a hacer un pacto. Cuando nosotros acogimos, y yo acogí este pacto político, decidí entrar en el pacto político.
Pero aquel es un tema espiritual, este es un tema político que tenemos que trabajar. Sí, candidato Saade, si usted en el hipotético caso llega a hacer fórmula vicepresidencial en este pacto histórico, ¿usted mantendría sus posturas sobre no a la legalización total del aborto, no, por ejemplo, a un tema que es bandera para usted, que es no al matrimonio de parejas del mismo sexo? El matrimonio está dado desde el 2016. Nosotros gobernaremos. ¿Pero cuál será su postura? Nosotros gobernaremos única y exclusivamente como se gobiernan los países, con la Biblia, con la Constitución y con la Constitución, con las leyes y con los derechos humanos. Lo engañó La el Biblia subconsciente. Y con la Sí, Biblia. pues, claro, porque la Biblia es mi ¿La Biblia libro por que encima de la manejo. Constitución? Jamás, nunca se puede manejar, porque cuando usted esté al frente de un juez por haber cometido una falta, el juez no le va a decir lo condeno por haber faltado Levítico 5:15, porque es imposible que a usted lo meta preso un juez por una falta bíblica. Nosotros gobernamos con la Constitución, gobernamos con las leyes, con los derechos humanos. El aborto, el país tiene que llegar a aborto cero, esa es mi firme convicción. ¿Alguno para anotar? Candidato Gustavo Petro. El pacto histórico no es un partido, es una forma de gobernar. Se trata de acordar lo fundamental que permita vivir en paz. ¿Y entre quiénes se acuerda? Entre toda la sociedad, que es diversa, es diferente. Aquí ustedes tienen un ejemplo de diversidad étnica, ideológica, política y social. Eso es lo que queremos en Colombia, un gobierno del pacto entre diferentes para hacer la paz en Colombia. Pero si son tan diferentes, ¿qué es lo que los une? ¿Cómo sabe uno cuando vota por ustedes, entonces por qué vota? Nos une la democracia, la Constitución del 91, la justicia social, la paz, y la línea roja es que los corruptos se van para la cárcel. Así de sencillo. La siguiente pregunta a propósito es para el candidato Gustavo Petro. Candidato, si sus propuestas de cambio, usted ha planteado una agenda de cambios en materia económica, en materia política, si esa agenda no es aprobada por el Congreso o tumbada por las Cortes, ¿usted qué va a hacer? En primer lugar, hay unos decretos, unos hechos de gobierno que se toman el primer día. No necesitan de leyes. Por ejemplo, defender la producción nacional de la competencia que viene por las importaciones en lo que tiene que ver con alimentos, industria. Allí subimos los aranceles, se necesita un decreto, no se necesita más. La transición energética comienza con un decreto el primer día. Hay unas reformas que necesitan leyes y por eso uno de nuestros objetivos es que en marzo no solamente se vote por la consulta presidencial del pacto histórico, el que quiera votar por mí, vote también por cambiar el Congreso de la República, vote por las listas del pacto al Senado y a la Cámara, porque así vamos a transformar las leyes que han convertido derechos en negocios y que necesitamos restituir como derechos genuinos de las gentes. Sí. Pero hay... Juanita. A ver, Doctor Petro, usted ha dicho que si el Congreso le bloquea reformas, usted convocaría a la gente a salir a la calle. Yo quisiera entender bien para qué los convocaría y cómo sería eso exactamente, ese apalancamiento en el pueblo. A ver, en una democracia todas las instituciones son propiedad de la ciudadanía. Eso ordena la Constitución Nacional. Y por tanto la ciudadanía controla y es dueña del Congreso de la República, de la Presidencia de la República, del Poder Judicial en Colombia. Esa es la democracia. La ciudadanía puede expresarse, es un derecho fundamental si quiere, y puede movilizarse si quiere. Nadie en mi gobierno le va a apuntar las armas del Estado a los ojos de los jóvenes, digan lo que digan. En Colombia habrá una democracia. El Congreso de la República debe obedecer a esa democracia. ¿Y dónde está el punto de obediencia en el voto popular? Es que no hay congresista que se siente en el Congreso que no sea elegido por el voto popular. Y el voto popular tiene que expresarse en marzo. El objetivo del pacto histórico hoy es que ese voto de marzo sea el cambio definitivo del Congreso de la República. Por tanto que la ley, tengo ahí un tiempo raro, pero
Sí. Tenemos Por contrapreguntas, tanto pero que la adelante. ley deje de ser hecha por mafias, como hasta ahora, por corruptos, como hasta ahora, por asociaciones para delinquir, como hasta ahora, y pase a ser hecha por la ciudadanía. Eso es lo que estamos proponiendo hoy en marzo, que la ciudadanía se apropie del Congreso de la República y por tanto de la ley. Una intervención para interrumpir ahí un poco ese concepto. Y estamos de acuerdo, la ciudadanía, por supuesto, es la democracia y la democracia es la ciudadanía, pero la percepción de que hay una postura antisistema pues es generalizada, digamos, en algunos sectores con más énfasis quizá que en otros. Entre esa, digamos, postura, ¿qué tan antisistema se considera Gustavo Petro y hasta dónde estaría dispuesto a llegar si es que es así? Porque hay casos en la región que han puesto el debate político ahí. Sí, pero depende qué entiendes tú por sistema. Bueno, si empezamos Si es el régimen del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen de los corruptos, yo soy antirrégimen. Si es la Constitución del 91 y sus instituciones que nosotros hicimos, yo soy pro Constitución del 91. Si el sistema es la Constitución del 91, yo soy pro sistema. Muy bien. Y si ese sistema no funciona para esos cambios, ¿habría que cambiarlo? Es que no se necesita cambiar la Constitución para garantizar los derechos de la gente. Al contrario, la Constitución ordena garantizar los derechos fundamentales de la gente. Muy bien. Gracias, candidato Gustavo Petro. La pregunta para la candidata Arelis Urián. Bueno, la candidata para Arelis, además encantados de que haya una mujer en esta coalición. Hay así dos, como ¿no? se lo decía. Hay Sí, dos, hay dos, ¿no? pero bueno, digamos aquí en este debate. Hemos visto que uno de los puntos importantes del pacto es la defensa del medio ambiente. Y hay unas propuestas sobre el cambio, digamos, de energía para cambiar el sistema que está sustentado sobre las energías de los hidrocarburos. Dado que esas regalías aportan para el cuidado del medio ambiente algunos recursos, ¿cómo se pueden reemplazar? Si se cambia el sistema energético que aporta los recursos para la protección del medio ambiente, ¿cómo sería esa transformación? Como pueblos indígenas y como mujeres indígenas que venimos defendiendo la madre tierra, nosotros venimos haciendo todo el trabajo desde la naturaleza, porque somos los guardianes de la naturaleza, somos mujeres que venimos protegiendo la madre tierra, porque la madre tierra es el útero de nuestra raíz. Por eso hoy el cambio que puede haber por energías limpias es que el ambiente tiene que garantizar la vida, ¿sí?, la tranquilidad y la confianza de vivir en el territorio, de vivir sin explotación ni exploración de los territorios ancestrales que hoy venimos defendiendo como territorio ancestral, que no solamente es para los pueblos indígenas, sino para toda Colombia, porque todos los colombianos también vienen defendiendo. Y hoy podemos decir que en el país los más asesinados en este país son 65 líderes ambientales que han asesinado en este país, sí, y no se ha dicho nada. Entonces, yo creo que aquí la defensa del ambiente es prioridad en el marco del pacto histórico. Por eso, como pueblos indígenas, somos los guardianes de la naturaleza. Precandidata, yo tengo una pregunta para usted específicamente sobre su departamento. La Guajira hoy en día recibe uno de cada 3 pesos que recibe vienen de regalías del petróleo. ¿Cómo piensa llenar ese hueco si se acaba la exploración petrolera? Mira, yo creo que el carbón, la explotación del carbón en el departamento de La Guajira ya nos dejó el hueco hace mucho rato, porque la muerte de 5.000 niños indígenas guayú, que fui una de las que denunció la hambruna en La Guajira en el año 2015, que fuimos los que nos fuimos en contra de aquellos corruptos que han venido liderando en el departamento de La Guajira y que la presencia del Cerrejón en nuestro departamento nos ha traído miseria. Y eso ya está el daño hecho en el departamento de La Guajira. Por eso hoy queremos decirle al departamento de La Guajira que hoy es la posibilidad de que
Estando en el pacto histórico, vamos a hacer renovación territorial y volver a que la madre tierra pueda producir, porque hoy está desértica nuestra madre, hoy está desangrada nuestra madre tierra, quedó sin sangre, los ríos fueron desviados. Y por eso hoy, como candidata mujer en este pacto histórico, nuestra presencia como pueblos indígenas es lo más relevante que puede tener el pacto histórico, porque demuestra el pacto histórico que es donde está lo étnico, lo multicultural, lo pluricultural y la participación efectiva para todos los sectores que venimos también en ese espacio. Pero ¿de dónde va a salir la plata para alimentar a estos niños que usted misma ha dicho que tienen altos niveles de desnutrición en La Guajira? ¿Cómo se compensan esos recursos que dejarían de entrar si se acaba el carbón y el petróleo en su departamento? Es que nunca el carbón ha servido para la vida de nuestros niños. Pero Nunca. uno de Ni tres la pesos regalía. entra allá. La regalía ha sido todo un robo en este país. Porque hoy, ¿por qué nuestros niños mueren? Porque nunca ha habido garantía. Nunca ha habido una atención real de los gobiernos que han pasado, nunca ha habido una atención real para La Guajira. Por eso hoy podemos decir que ¿de dónde sale el recurso? Porque el recurso en Colombia ha sido mal manejado, mal administrado. Si hoy el pacto histórico es la posibilidad para Colombia, tenemos que empezar por organizar la economía de nuestro país. No más explotar los recursos naturales, explotar la riqueza, explotar los ríos que hoy nos da la vida a nosotros. Hoy el departamento de La Guajira no tiene agua. Hoy nuestros niños mueren de hambre. Y no nos vamos lejos, aquí mismo en Bogotá, en otros sectores, más de 7.000 personas en esta noche se acuestan con hambre porque no hay garantía, no hay un interés del gobierno de garantizar una economía que le dé la garantía de la vida a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestra juventud y a toda Colombia. Por eso hoy invito a que no miremos que la regalía le ha traído vida al departamento de La Guajira. Le ha traído corrupción, sí. Le ha traído hambre, le ha traído desnutrición, muertes de nuestros niños y que hoy no pueden consumir ni lo que hemos pastoreado en nuestro territorio, que son los chivos. No podemos comer la carne de los chivos porque ya el humo del carbón está dañando la carne propia de nuestro departamento. Se me acabó el tiempo, pero alguien levantó la mano, 20 segundos para cada uno para poder terminar esta ronda. Candidato Camilo. Bueno, básicamente, digamos, el debate es global. No solo es un debate de La Guajira o solo es un debate en Colombia. Es un debate sobre hacia dónde va la humanidad y hacia dónde vamos. Si en 20 años no recomponemos esto, pues vamos al acabose y no tenemos un plan B. Y por supuesto que hay que ver de dónde salen los recursos y allí hay que hablar de temas ya que son de otro tenor. Por supuesto que se requiere una nueva reforma que no golpee, hablo tributaria, a la clase media, a la clase baja de nuestro país en ingresos, quiero decir, y esto implica ser capaces de tener la visión de un desarrollo amigable con el ambiente y con los animales. Lo veo afanado así. No, es que claro, por el tema tiempo, me excusa, candidato Camilo. Candidato Gustavo Petro. Juanita misma descubrió que la Guajira tiene de todo el mundo continental el lugar donde más rápido corren los vientos y de manera permanente en el mundo. Y tiene el sol. Y entonces, si las comunidades guayú, los extrabajadores del carbón, los municipios de la Guajira son generadores directos de energía eléctrica limpia, tendrían muchísimos más recursos que las regalías que se roban del carbón. Muchas gracias, candidato. Me toca por tiempo ya la... 3 segundos, regálame, por favor. 10 segundos, candidato Alfredo Sade. Mire, La Guajira tiene un grave problema, ni siquiera son los huecos que deja el carbón. La Guajira tiene un problema de corrupción y muerte. Eso es lo que hay que acabar. La Guajira tiene que entrar a restaurar su problema político y social que tiene con las mafias politiqueras que existen en La Guajira. Eso es lo que hay que entrar a cortar de tajo para poder el resurgir de La Guajira a través de nuevos tiempos. Mientras tanto, Gustavo tiene razón, Arelis, todos tenemos la razón con el tema ambiental, pero ahí hay un problema garrafal que se llama corrupción y esa es la que hay que acabar de tajo. Muchas gracias, candidato Alfredo Sade. La pregunta para el candidato Roy Barreras. Sí. Precandidato Barreras, usted
explicado que su misión dentro del pacto es traer a otros sectores políticos y su misión siempre ha sido apostarle al acuerdo de paz. Yo le pregunto por qué no han invitado a los del Partido Comunes que quieren estar en el pacto y que sin embargo siguen por fuera. La misión de todo el pacto, pero la mía como vocación es hacer la paz total. El pacto histórico va a garantizar parar las violencias. Es lo que sé hacer y es la decisión del pacto. Gracias al acuerdo, el Partido Comunes tiene unas curules definidas. No necesita ni puede participar en las listas del pacto porque ya tiene asegurada su última representación, que ojalá la use de buena manera. Pero deje de decirle otra cosa. Yo conozco el Congreso y conmigo el pacto no va a gobernar con órdenes ejecutivas y tampoco va a excluir a la Colombia diversa. Saludo a esa Colombia diversa. No habrá homofobia en el pacto. El Estado no se meterá, le digo a las mujeres de Colombia, con tu cuerpo, ni con tus preferencias sexuales. Y Arelis, el pacto no llegó para quedarse. Nosotros llegamos para cambiar, pero habrá relevo en 4 años. No habrá constituyente y es un fantasma que quieren difundir. No llegamos para quedarnos, sino para impulsar políticas de largo plazo. Y eso implica relevo dentro de 4 años. Precandidato Roy Barreras, ¿cómo hace uno para ser primero uribista, después santista y ahora petrista? Bueno, lo segundo es cierto. Yo defiendo a Juan Manuel Santos. Lo tercero no. Yo no conocía a Gustavo Petro como lo conozco ahora. Y debo decir además que es un hombre con una capacidad intelectual enorme. Pero no tengo el gusto de ser petrista. Yo soy un hombre liberal socialdemócrata. Preguntarle a los colombianos por qué fueron uribistas, millones de ellos, cuando el fracaso del Caguán de Pastrana nos llevó al desespero y la gente creyó en ese espejismo de la seguridad democrática. No sabíamos que iba a haber, Juan Roberto, 6.402 inocentes asesinados. Ni sabíamos que el director de inteligencia, Noguera, iba a asesinar al profesor. Pero, precandidato, no eran políticos. Es decir, usted dice, uno tiene... Pues le quiero contar una cosa. En el año 2005, 2006, yo era, como durante 23 años, un médico atendiendo a mis pacientes. Y en esa época cambió la vida. De manera que a mí me parece que bienvenidos todos aquellos los decepcionados de esa política de seguridad democrática que era falsa, porque nos mostraban en bolsas de polietileno negro las victorias militares y eran 6.402 ciudadanos inocentes asesinados. Nosotros creemos en la seguridad legítima. Este gobierno uribista acabó con la seguridad, no pudo hacer trizas la paz, pero abandonó el territorio porque no es legítimo. Vamos a recuperar la legitimidad, la seguridad y el camino de la paz. Solo para entender, ¿usted no está de acuerdo con la propuesta del doctor Petro de que si él llega, sacaría por orden ejecutiva la suspensión de los contratos petroleros o acabar el SMAT? ¿Usted no está de acuerdo con ese camino? O sea, tiene que ponerse ahí de acuerdo usted. Son 3 preguntas en una, Juanita. No va a necesitar lo primero, porque vamos a tener mayorías en el Congreso. Y lo que sí se va a necesitar, Gustavo, son reformas constitucionales. Claro que sí. La reforma política anticorrupción que planteamos en el acuerdo de paz para arrancar el sistema clientelar de raíz, que implica la lista cerrada y paritaria de género, de la cual este pacto da ejemplo exclusivo. La reforma agraria, que por supuesto implica modificaciones legales. La reforma a la justicia es una reforma constitucional. Y no voy a mencionar las demás, pero serán sin duda obra de gobierno en el primer año. Hay diferencias, por supuesto. Si usted me pregunta, Juanita, si el 7 de agosto a las 3 de la tarde yo expediría un decreto para acabar con el petróleo en Colombia, por supuesto que le digo que no, porque se necesita un proyecto, un programa, se necesita gradualidad. Pero no es un capricho del pacto ni de Petro, es un mandato de la humanidad. Si nosotros no cambiamos las fuentes de energía, nosotros vamos a desaparecer como especie, pero además Colombia tiene todo para hacer ese cambio. Hay una decisión de Estado y es apostarle a la agroindustria, garantizar que Colombia alimente nuestro país y el mundo, y eso se hace con industriales. Eso se hace con los campesinos. Sí. Apostarle al turismo se hace con empresarios. De manera que esos empresarios y esos comerciantes y esas MIPYMES hablarán conmigo en el gobierno del Pacto Histórico. ¿Alguien tiene contrapregunta? ¿Rápida? ¿Rápida? Ahí hay un comentario. Comentario hago la pregunta de una vez para que la incluyan si tienen algún comentario.
Con lo que usted está diciendo, candidato Barreras, pues se crea la duda y sobre todo porque usted ha hablado siempre de mantener una cierta seguridad, lo menciona mucho, y de quitarse el miedo, de que no haya miedo alrededor de la propuesta política que representa el pacto histórico. Si usted siente que no se garantiza eso, ¿eventualmente se retiraría? No, es que estoy absolutamente seguro de que este gobierno será estable, equilibrado. Seguro, llevamos meses trabajándolo y llevamos años escuchando a quien hoy, Gustavo Petro, lidera las encuestas. Hay una realidad absoluta, lo saben los televidentes que nos están escuchando. Y yo lo que les digo es, no más miedo, sí al cambio. No coman cuento. Aquí no se va a expropiar a nadie. Aquí se va a respetar el fruto del trabajo de la gente, su negocio, su comercio. Lo que van a hacer es pagar impuestos los megarricos. Y claro que hay que hacer una reforma al estatuto tributario. La inequidad, María Alejandra, no solamente es por el ingreso, por la tenencia de la tierra, sino también la inequidad tributaria. Hoy paga la clase media, a quien nadie defiende, porque no recibe subsidios, pero la clavan al empleado con la retención en la fuente, proporcionalmente paga más impuestos que los más ricos de Colombia. Bueno, este papel odioso me da pena, pero entonces le doy la palabra a candidata Arelis y luego al candidato Gustavo Petro. Muy corto, por favor. Roy, usted dice que el pacto no llegó para quedarse, entonces, ¿de qué pacto estamos hablando si vamos a gobernar solo 4 años los del pacto? Usted habla que de un relevo generacional del pacto. Pues yo creo que los que estamos hoy acá no vamos a ser los mismos que vamos a aspirar en las próximas de un pacto que realmente llegó para transformar este país y para unificar criterios de aquellos que nunca han tenido la voz en este país. Que si nosotros decimos hoy, aquí como precandidatos del pacto histórico, que el pacto no llegó para quedarse, estamos mintiéndole a nuestra gente, a Colombia, que tiene esperanza y ya nuevamente está creyendo en este pacto. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos diferencias en ese argumento. Es bueno, suyo. además. Me parece bien, es bueno que las tengamos. Muy bien, el candidato Gustavo Petro, y también nos ha pedido la palabra para algo muy corto. Era una réplica, Juanita, porque Sí. Juanita dice que yo dije que se suspendían los contratos petroleros. Eso no es cierto. Nunca he dicho eso. Se suspendería la exploración, ¿entiende? Dije, no habrá más contratos de exploración petrolera, lo cual significa que se mantienen los de explotación vigentes y se mantienen vigentes los contratos de exploración ya firmados, que son 140 y pico en total. Eso quiere decir que en 6 años ya no habría... Entonces, lo que significa mi mensaje es que empieza una transición energética en Colombia que pongo 12 años en perspectiva para que al 12 años la demanda por petróleo interno en Colombia sea cero y toda la generación eléctrica y de movilidad sea limpia. Muchas gracias, candidato Saad. El país tiene que entender lo siguiente. Cuando ustedes hablan de miedo, el miedo que le han montado al pacto histórico y sobre los hombros de Gustavo especialmente, es ese miedo que montaron a través de un guión durante los últimos 25 años. Eso es un guión montado. Pero no nos achaque la frase, la palabra, no la usamos de ninguno. Sí, hablaron de yo miedo. hablé del ¿Sí? miedo citando De miedo. obviamente lo que está en la boca Eso de muchos es un colombianos. guión, eso es un guión montado y el país miedo tiene es- que darse cuenta que es un guión que se montó hace 20 años Sí. para poder gobernar como han gobernado con la corrupción, que es la que ha llevado al país a la debacle que es la que tiene hoy día. Ese es el problema grave de lo que está pasando en Colombia. El guión montado para asustar. Por eso en el pacto histórico nosotros traemos más país y menos miedo. Candidato Camilo, 20 segunditos. Gracias. Insistiendo en este punto, más que el tema del miedo, porque creo que ya los colombianos y colombianas estamos seguros de quiénes son el peligro para Colombia. El peligro está en el continuismo. El peligro está en aquellos que aterraban al país diciendo que con $1 por 4.000 pesos sería invivible y eso sería de los sectores alternativos. Ellos lo están haciendo, diciendo que el miedo es a convertirse en Venezuela cuando son ellos quienes secuestran los poderes públicos como la Fiscalía y la Contraloría. Esos que cooptan también la Procuraduría. Así es que el temor, si es que existe alguno, y el miedo, no podrá estar aquí en el pacto histórico. El temor y el miedo es al continuismo, es a quienes nos tienen en estos niveles oprobiosos de desigualdad. El pacto es con el ambiente, es con la gente, es con los animales, es con la nueva ciudadanía de este país. 8 de la noche, 20 minutos, estamos ya entrando en la fase final de esta conversación con los precandidatos del pacto histórico. Y viene una tanda
interesante de preguntas rápidas para respuestas donde no van a poder hablar, me da pena decirlo, no quiero decirlo, pero sí para que digan sí o no con unos botones que ustedes tienen, el rojo para decir no, el verde para decir sí, o no oprimir ninguno, que también es lícito y es válido. No, ese es Fajardo el que no oprime ninguno. Nosotros sí decidimos. Bueno, Ya veremos. ya veremos. Bueno, Depende. María Alejandra y Juanita les tienen las preguntas. Arranque Juanita. Ojo con ¿En eso. orden Bueno. de candidatos o en orden, en desorden? No, No, es que es para todos. es para todos, es para todos. vale. Ok, adelante Juanita. Es general, es una para todos claro. y cada uno oprime sí, verde, no rojo o se abstiene si así lo desea. Arranque Juanita. Bueno, ¿están de acuerdo con la despenalización total del aborto? No, ahí está, Ya, ahí ya está prendió, ahí prendió, está prendido. ahí prendió. Sí, es que Lo lo vemos repasamos. desde aquí y los televidentes lo ven. Aquí se ve sí, Camilo Romero, no, Alfredo Saade, sí, Gustavo Petro, sí, Anelis y sí, Roy Barreras. La siguiente. ¿Existe una dictadura en Venezuela? Sí, no, sí. O sea, sí Romero, sí Saade, sí Petro, no Arelis y sí Roy Barreras. ¿Acabaría usted con el SMART? Ay, perdóneme un segundo, esperemos que se apague, espéreme un segundo, todavía Ya, no. ahora Ya, sí. ahora sí. ¿Acabaría Adelante. usted con el SMART? Sí, todos menos Roy Barreras. ¿Está cierto? ¿Es correcto? Ok. Sí, señor. Ok. Sí, señor. ¿Están de acuerdo con la propuesta de amnistía que se conoció por parte del expresidente Álvaro Uribe? ¿Amnistía general? Ni sí ni no. O sea, todos dicen que no, menos el candidato Saade. Muy bien, se acaba esta ronda muy rápida, tenemos muchos más, pero el tiempo... última? La última, rapidito. ¿Obligarían a todos los funcionarios públicos a vacunarse? Dividido, Romero, Saade dicen que no, Petro, Arelis y Roy dicen... ¿Por qué no haces las 6, que es demasiado bueno? ¿La 6? No, pero bueno, ya... Estuvo sobre el tema, sí. Ya Espero que se apague. pasa el 7. Ya les digo, ya. Bueno, sí. ¿Está de acuerdo con la entrada de Luis Pérez al pacto histórico? Bien, 2 abstenciones, 1 no, 2 sí. Pasamos a la siguiente fase, que es una pregunta que habíamos previamente acordado con sus campañas cuando nos reunimos para hablar de algo que puede definir algo del talante, y es los líderes que puedan seguir, Juanita. Sí. ¿Cuál es el líder que usted admira y por qué? ¿O con el que se identifica y por qué? 30 segundos, Camilo Romero. Yo creo que un personaje que representa bien a los colombianos y colombianas, hasta la capacidad de reírnos de nuestra problemática, pero la capacidad de ser capaz de enfrentar a un poder, ser capaz de tener la irreverencia, de marcar un punto de distancia con el poder. Estoy hablando de Jaime Garzón. Jaime Garzón, periodista, un tipo agudo, un abogado, que sin duda alguna, a través de el humor, de lo insistente, de el reconocimiento de la realidad, marca un momento. Para mí primero alerta de lo peligroso que podía ser un tipo como Álvaro Uribe, es decir, un tipo visionario. Y segundo, Sí. alerta también y dice a una nueva ciudadanía y la convoca, la invita, vengan ustedes a salvar este país porque nadie va a venir a salvárselo. Ya se cumplió lo primero, lo de Uribe. Ahora es el momento de una nueva ciudadanía para cambiar este país. Candidato Saade. Lógicamente yo tengo que seguir al que me enseñó la justicia social, al que me enseñó a amar al pobre, al perdido, al desamparado, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que sufre, al que nunca hizo acepción de personas. Lógicamente yo sigo a Jesucristo, eso es por lo que me ha edificado, por lo que ha edificado durante tantos miles de años, y por las propuestas sociales que siempre mantuvo, que se mantienen vigentes y que creo que son las que en su gran mayoría mantiene el pacto histórico. Muchas gracias. Candidato Gustavo Petro. En Colombia, Alfonso López Pomarejo. Creo que él si hubiera podido ejecutar la revolución en marcha, Colombia sería hoy un país democrático y en paz. Y a nivel mundial, Angela Merkel. Espero hacer lo suficiente cuando sea presidente de Colombia para recibir un homenaje como el que ella está recibiendo. Un gran trabajo que nos llama a la imitación.
Muchas gracias, candidata Arelis. En Colombia admiro la sabiduría ancestral de mis pueblos indígenas, porque para tomar una decisión primero concertamos con la naturaleza. Y para eso hoy está una mujer acá, por eso, a diferencia de otros candidatos, represento todo el pueblo indígena, todo un pueblo ancestral, y hoy represento una Colombia diversa, multiétnica, y a nivel de otro país, Alexandria Ocasio, porque es una mujer que no nació no es hija de ricos, es una mujer que era mesera, ¿sí? Una mujer que realmente trabajaba con la gente en la calle, una mujer que construye desde abajo, una mujer que llega al Senado a defender los intereses y los derechos colectivos de esa sociedad que nunca ha sido escuchada. Muchas gracias. Precandidato Roy Barreras. En la historia colombiana, Antonio Nariño, el verdadero precursor de los derechos. En el presente y activo, un hombre que ganó un Nobel y fue capaz de hacer la paz en Colombia jugándose su prestigio, Juan Manuel Santos. Y un líder social, campesino, liberal, que fue asesinado delante de su hijita de 9 años por reclamar un pedazo de tierra. Se llamaba Tito Montealegre, es mi abuelo, está enterrado en El Palo, en Caloto, en ese largo ciclo de violencias. A ese campesino liberal y a esa madre campesina y modista le debo el orgullo de haber salido de abajo hacia arriba. Soy orgullosamente hijo de esa madre soltera. Muy bien, y nos queda la última parte. Previamente, incluso cuando hicimos el sorteo de la ubicación, los integrantes de esta mesa de diálogo, de conversación, pues acordó escoger a uno de ustedes para que en 2 minutos nos diga por qué en marzo del año entrante, lo que hablábamos al comienzo de este espacio, de esta conversación, deben escoger al pacto histórico como esa coalición para ser votada. Sí, Juan, y déjeme hacer una Señora. anotación pedagógica para que los televidentes tengan claro una vez más porque tendrán que tomar una decisión, y es que junto a los tarjetones de Senado y de Cámara tendrán que escoger un tarjetón para una consulta. Solo uno. Decirle al jurado por qué consulta van a votar, y esa es la razón, por qué pedir el tarjetón del pacto histórico. Gustavo Petro. Bueno, gracias. Aquí nos falta 2 precandidatos presidenciales. Francia Márquez, que no pudo llegar, y Luis Fernando Velasco, que no fue invitado. Con ellos y todos los presentes queremos decirle a la sociedad colombiana que Colombia tal como está no puede seguir. Miedo hay que tenerle a continuar como estamos. Lo que invitamos es a un camino de construcción que no tiene que ver ni con expropiaciones, ni con persecuciones religiosas, ni políticas. No es un camino de venganza, es un camino de reconciliación. ¿Pero alrededor de qué? De construir definitivamente el que cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia, en cualquier parte del territorio nacional, pueda garantizar sus derechos fundamentales como ser humano. Si eso lo logramos, Colombia será un país democrático y en paz, un país productivo y grande. Candidato Gustavo Petro, gracias a todos. Candidata, a todos muy amables. Compañera, nos vemos mañana. Sí, muchísimas gracias por haber venido. Pueden ver el detector en la silla vacía. Claro, mañana hay un post-debate en Noticias Caracol Ahora en la silla vacía con el análisis de esta conversación. Más que un debate, María Alejandra, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Juan Mañana Roberto. nos Gracias, toca. Juanita, por esta alianza, y a ustedes por participar, por dejarles saber al país quiénes son, qué piensan y qué es lo que están pensando para el futuro. Muchas gracias por haber Gracias participado a en este ustedes. ejercicio. Gracias. A Y ustedes, mañana gracias. viene, a ustedes muy amables, y mañana viene la conversación con la coalición de la Centro Esperanza. Una feliz noche para todos en Colombia. Muchas gracias.